Bien, vamos con un ejercicio sobre puntuaciones de los test. El enunciado dice: suponiendo que la distribución de las puntuaciones de una muestra de sujetos en un test sigue una distribución normal de media 10 y desviación típica 2. Bien, pues vamos a anotar esos datos. Tenemos que las puntuaciones de un test pues siguen una distribución normal de media 10 y desviación típica igual a 2. Nos dice la pregunta del problema: obtener la puntuación típica derivada de media 50 y desviación típica 10 de los siguientes sujetos. Bien, nos están diciendo que obtener la puntuación típica derivada de x de media 50 y desviación típica 10 de los siguientes sujetos. Bien, ahí tenemos la expresión de la derivada de este problema. Y bueno, vamos a comenzar por el primer sujeto que tenemos ahí. Dice: de un sujeto que haya obtenido en el test una puntuación directa de 17. Bueno, pues vamos a poner aquí que el sujeto tuvo una puntuación directa de 17. Bien, como vemos en la expresión aquí de la puntuación típica derivada, lo que necesitamos es saber la puntuación típica de ese sujeto. Bien, ahí tenemos la expresión de las puntuaciones típicas y lo único que tenemos que hacer es sustituir. Bien, si sustituimos, tenemos que la puntuación directa es de 17 menos la media, que es 10, partido por la desviación típica, que es 2. Bien, si hacemos esa operación, tenemos que la puntuación típica es de 3,5. ¿Vale? La puntuación típica es de 3,5. Bien, eso significa que un sujeto con una puntuación de 17 en el test pues se encuentra a 3,5 desviaciones típicas por encima de la media. Bien, entonces ahora, una vez ya tenemos la puntuación típica, podemos calcular la derivada, la puntuación derivada que le corresponde. Bien, aquí al lado podemos hacer ese cálculo. La puntuación derivada que le corresponde pues sería de 50 más 10 por la zx, que es de 3,5. Bien, eso nos da una puntuación típica derivada de 85. Bien, bueno, pues ese sería con respecto al primer sujeto. Vamos a apuntar aquí que es el primer sujeto. Primero. Y ahora vamos a por el segundo sujeto. Bien, en el segundo sujeto lo que nos dicen es lo siguiente. Este sería el primero. Y ahora vamos con el segundo. El segundo nos dice: un sujeto que se encuentre a una desviación típica por encima de la media. Bueno, ahí lo que nos están dando es ya el valor de la puntuación típica. Recordemos que la puntuación típica nos da el número de desviaciones típicas que una puntuación directa se aleja de la media. Como en este caso nos dice que está una desviación típica por encima de la media, quiere decir que su puntuación típica es igual a 1. Bien, con lo cual ya directamente podemos sustituir en la expresión de la puntuación típica derivada. Si la típica derivada para este sujeto sería 50 más 10 por zx, que vale 1. Bueno, pues 50 más 10, 60. Bien, esa sería la puntuación típica derivada del sujeto 2. El tercer sujeto nos dicen lo siguiente: un sujeto cuya puntuación típica sea de menos 1,25. Es decir, que este sujeto está 1,25 desviaciones típicas por debajo de la media, menos 1,25. Bien, con lo cual también aquí podemos sustituir ya directamente
en la expresión de la puntuación típica derivada, que sería 50 más 10 por menos 1,25. Bien, si hacemos esa operación, nos da un valor de 37,5. Bien, recordar que las derivadas pues son puntuaciones que se crean precisamente para eliminar decimales y puntuaciones negativas. En este caso, pues como esto nos ha dado 37,5, podemos aproximar a un número entero, en este caso pues a 38. Bien, o sea que diríamos que la puntuación típica derivada sería de 38. Bueno, vamos con el cuarto sujeto. Dice un sujeto al que le corresponda el percentil 75. Bien. Vale, o sea que tenemos un sujeto al que le corresponde el percentil 75. Bien. Bueno, aquí recordar que como nos dicen que la distribución, las puntuaciones se distribuyen según una normal, recordar que cuando eso ocurre, las puntuaciones típicas equivalen o coinciden con la puntuación típica normalizada. Bien, resulta que la típica normalizada es una puntuación típica teórica que se obtiene a partir de la tabla de la distribución normal. Y del estudio de la puntuación típica normalizada, pues tenemos que la probabilidad de que la distribución z sea menor o igual a un valor zn será igual al percentil k dividido por 100. Bien, es decir, que en este problema, como me están diciendo que el sujeto le corresponde el percentil 75, pues podemos decir que la probabilidad asociada a su puntuación típica normalizada será de 75 dividido entre 100, es decir, será de 0,75. Bien, una vez tenemos esa probabilidad asociada, podemos conocer cuál sería el valor de Zn. Y si conocemos el valor de Zn, al tener esta igualdad que hemos expresado al inicio de este cuarto sujeto, pues evidentemente también obtenemos el valor de Zx, que es el que necesitamos para calcular la puntuación típica derivada. Bien, pues lo que tenemos que hacer es buscar la probabilidad de 0,75 en la tabla de la distribución normal. Bien, ahí tenemos la tabla de la distribución normal. En el interior de la tabla se encuentran las probabilidades, con lo cual lo que tenemos que buscar es el valor más aproximado a 0,75 dentro de la tabla. Bueno, pues si vamos mirando por aquí, tenemos 0,73, 0,74, 0,7454, 0,7486 y 0,7517. Bien, el valor que más se acerca pues a 0,75 sería el de 0,7486. Bien, si miramos el valor, la puntuación típica correspondiente, pues el primer dígito y el primer decimal aparecen en esa fila en el extremo izquierda. Es decir, aparece aquí al principio en negrita el valor 0,6, el primer dígito y el primer decimal, 0,6. Y el segundo decimal aparece en la parte superior, ¿vale? En la columna perteneciente al valor 0,7486. La columna está aquí arriba, sería 0,07, con lo cual la puntuación típica sería de 0,67. Bien, por tanto, anotamos aquí que la puntuación típica sería de 0,67. Una vez ya tenemos la puntuación típica, podemos obtener la puntuación derivada. Bien, la puntuación derivada sería 50 más 10 por 0,67. Bien, si hacemos esa operación, nos da un valor de 56,7.
Como hemos dicho anteriormente, las derivadas no llevan decimales, por lo tanto aproximaríamos aquí a una puntuación típica derivada de 57. Y podemos decir que este sujeto pues se encuentra, teniendo en cuenta la puntuación típica, aproximadamente a 0,67 desviaciones típicas, 0,67 desviaciones típicas por encima de la media de su grupo. Bueno, pues con esto ya tendríamos calculado la puntuación típica derivada del cuarto sujeto, que era el último que había en este problema, y por tanto pues damos por concluido este vídeo.